Ya, pancreatitis edematosa, criterios. Esto siempre va a estar presente, el aumento de tamaño del páncreas. Esto puede estar o no. El cambio inflamatorio de la grasa peripancreática. Puede haber o no. Cuando usamos contraste, el realce es homogéneo de la glándula. No hay cambio de la densidad. ¿Ya? Entonces, el ejemplo sería eso. Mire este páncreas, esta es una fase contrastada arterial. Aquí tiene la glándula suprarrenal izquierda, por acá a la derecha, vesícula, la punta del hígado y el páncreas. Hay un poco de edema pancreático. Un dato importante que no les comenté, bueno, no quiero retroceder porque se hace muy atrás, ¿no? El páncreas normalmente, el contorno del páncreas en un páncreas normal es como un poco irregular, ¿ya? Y cuando el contorno pancreático tú lo ves así como liso, eso significa ya edema. Edema. En este caso veo que el páncreas es homogéneo, no tiene una densidad homogénea, muy parecida a la del vaso y muy parecida al hígado. No hay ningún cambio de la densidad en el parénquima pancreático. Entonces esto uno dice, esto es una pancreatitis edematosa. Este paciente tiene cambios inflamatorios de la grasa peripancreática, incluso hay como un líquido laminar ahí, ¿no? Pero no implica que es necrosis. La necrosis afecta ¿a qué? Al parénquima pancreático. Mire este otro paciente. Ayer vimos dos pacientes con pancreatitis, antes de ayer fue creo. Dos casos con pancreatitis. Una mujer de 23 años y un varón de 33 años. Pancreatitis edematosa, ¿no? Mira la simple, el corte tomográfico simple y el corte tomográfico contrastado en fase arterial. Igual, parénquima homogéneo, no hay cambios de la densidad. Entonces uno dice, eso es una pancreatitis edematosa. Punto. Buen pronóstico. Paciente evoluciona favorablemente. Claro que a este paciente hay que descartar lo que hay que descartar, ¿no? Litiasis vesicular o cálculos de glucoreos. Ya, la necrosis pancreática. Igual van a estar los otros síntomas, el tamaño del volumen, aumento del volumen del páncreas, tamaño, los cambios inflamatorios van a estar ahí, van a aparecer esto es muy frecuente, las colecciones peripancreáticas y también colecciones a distancia, pleurales y abdominales, colecciones líquidas, pleurales y abdominales, eso significa CLPA, ¿no? Y esto es lo que hay que buscar, las zonas hipodensas que no realzan con el contraste. Por eso es importante hacer contrastada intravenosa, ¿no? En pacientes con pancreatitis, para demostrar las áreas de necrosis, porque en la simple se nos pueden pasar las zonas de necrosis, ¿ya? En la contrastada sí lo vemos claramente. Entonces, para esto nos sirve el contraste intravenoso. Porque de ahí lo otro lo vemos todo. Vemos las colecciones, vemos el aumento de tamaño, vemos los cambios inflamatorios, vemos los derrames pleurales, todo vemos con la simple. Pero este dato no lo vemos en la simple. Entonces necesitamos el uso de contraste intravenoso. Y ahí tienes el ejemplo, mira. Mira este pedazo, la cola. ¿Sí ves? Fácil, ¿no? Entonces, la cola pancreática tiene áreas hipodensas. ¿Ves? El resto del páncreas está bastante conservado, ¿no? Mira, parte del cuerpo está homogéneo.
y esto está necrótico, hipodenso, área hipodensa sin realce. Entonces uno dice, esto es una pancreatitis necrotizante. O puede reportarle necrosis de la cola del páncreas, el cuerpo y cabeza tiene una densidad conservada. Sin embargo, está aumentada de tamaño, no es que está normal, pero al menos no hay cambios de la densidad. Entonces uno dice pancreatitis necrotizante, más o menos, a veces te piden el porcentaje. ¿Y cuánto está de porcentaje necrosado el páncreas? Ahí puedes decir tranquilamente un 40-50%, ¿no? Estos son los cambios inflamatorios, los engrosamientos de las fascias pararrenales. Mira. El otro día vi un paciente que tenía un páncreas medio dudoso, ¿no? Un páncreas quizá un poco dudoso para que sea edema. No había cambios inflamatorios de la grasa, no había áreas de necrosis. Y vi un cambio ligero, un discreto engrosamiento de las fascias pararrenales en el lado izquierdo. Y las que más se engrosan son del lado izquierdo, no del lado derecho. Por ese dato yo reporté como un edema pancreático con engrosamiento igual pancreatitis. ¿Ya? Este dato es casi muy sugestivo de pancreatitis. Salvo que el paciente tenga una pielonefritis, también te hacen engrosamiento de la fascia pararrenal. Pero tú la pielonefritis lo ves en el parénquima, ¿no? Se va a ver. Este es un parénquima renal sano. Esto es médula renal, corteza renal, con el contraste. Bueno, en el mismo paciente, un corte creo un poco, no, el mismo paciente pero en la fase portal, sigue viéndose la zona de necrosis, que es mucho más evidente en la fase arterial, ¿no? Sin embargo, la fase portal también muestra estas áreas hipodensas. ¿Ok? La mortalidad sube, ¿no? Mira, en la edematosa la mortalidad era 0. Mira cuánto sube, es alto, ¿no? O sea, un paciente con una pancreatitis necrótica puede complicarse, ¿no? Mira esta otro paciente. ¿Qué te sugiere la presencia de aire? ¿Ah? Infección, no, infección. Esto sugiere infección. Hay colecciones, prácticamente no hay parénquima pancreático, entonces sería una necrohemorrágica, ¿no? No hay parénquima y hay burbujas de aire. Entonces esto significa infección, y eso hay que drenar. Todas las colecciones infectadas que uno sospecha que hay infección, primero hay que aspirarlo a ver si está o no infectada, y de ahí es el drenaje percutáneo, ¿no? Colecciones peripancreáticas, ya, no solamente, como les dije, no solamente hay colecciones peripancreáticas, pueden haber a distancia. A veces simula, hay un término que se llama ascitis pancreática, ¿no? Mucho líquido peripancreático. Mira, la simple, la contractada arterial, la contractada portal. Si te ponen solamente esta imagen simple, tomografía, tú realmente, mira, no puedes diagnosticar áreas de necrosis, difícil. Pero aquí has descartado, el parénquima está homogéneo. Lo único que tiene es líquido peripancreático, tanto por delante como por detrás del páncreas. Mira el parénquima, el mismo paciente, un corte más por debajo, ¿no? Mira, está homogéneo el parénquima. Esta realmente es una pancreatitis intersticial, edemattosa, con líquido peripancreático, así se lo reporta.
sin áreas de necrosis. Si quieren lucirte, lo ponen así. Páncreas aumentado de tamaño, sin áreas de necrosis, con líquido peripancreático, pancreatitis edematosa. Punto. Ya, ¿cómo lo vemos un pseudoquiste pancreático? Como colecciones organizadas, que tienen una cápsula bien definida, no tienen aire. Cuando tienen aire ya hay que pensar en acceso. La densidad es muy parecida a la de líquido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos los pseudoquistes pancreáticos los vamos a ver así. Grandes, medianos, a ver, grande, mediano, medio pequeño, acceso, acceso pancreático. Entonces estos accesos todos se pueden drenar por punción percutánea. Hay que ver el abordaje por donde uno puede meter el catéter o el PICTAPE, de tal forma para no lesionar al colon. Si lo haces por abordaje anterior, no lesionar al estómago, etcétera, ¿no? Pero por algún lado se puede meter. O sea, siempre eso se va a poder, no siempre. No es que no se puede aspirar. Por ejemplo, este paciente papayita, mira por aquí. Está de aquí a acá, no habrá más de 10 centímetros. A ciegas lo pone. ¿Ves? Y lo deja puesto acá en la punta del catéter. Y lo drenas, ¿no? Y lo puedes dejar ahí 2 semanas, 3 semanas. Lo lavas la cavidad, etcétera. Puedes hacer todo con el catéter adentro. Mira este paciente que se colocó este catéter por vía abordaje anterior, salió harta pus, tenía aire. Le hicimos primero la tomografía, ¿verdad? Le hicimos tomografía con contraste oral para ver dónde estaba el estómago y dónde estaba el páncreas, el colon transverso. Y entonces esta colección estaba muy pegadita a la pared anterior del abdomen. Aquí ya está descomprimido, pues no, aquí ya se ha evacuado. Ya mira, la punta quedó acá. Estos se llaman catéteres de drenaje percutáneo tipo cola de chancho, PICTAPE. Tienen una colita, se doblan, ¿no? Se enrolla la punta del catéter, se enrolla para que no se salga. La pancreatitis crónica va a ser lo contrario, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en la pancreatitis crónica? Bueno, la causa va a ser el alcoholismo en la pancreatitis crónica, a la cabeza. Ya, y los criterios están ahí, ¿no? ¿Qué vemos en los criterios más sobresalientes, más importantes de pancreatitis crónica? Primero, la atrofia del páncreas, lógico, páncreas atrófico. Segundo, calcificaciones. Tercero, ¿dónde está? Dilatación del Wilson. ¿No? Aquí. Dilatación del Wilson. A veces puede tener con un aspecto arrosariado el Wilson. Es decir, áreas estenóticas, segmentos estenóticos y otras dilataciones. Por ahí puede encontrar un colédoco dilatado. Entonces, esto nunca falta. Calcificaciones, glándula atrófica y dilatación del Wilson. Esos 3 criterios son importantes. Si tú no tienes alguno de ellos, no es pancreatitis crónica. Mira este caso. Tengo 2 casos. Mira el páncreas. Mira las calcificaciones. Le han dado contraste oral, ¿no? Este tiene contraste en el estómago. Mira las calcificaciones. Mira el Wilson dilatado. Y el páncreas atrófico, casi no hay parénquima, ¿no? Entonces, 3 cosas importantes, nunca faltan para pensar en pancreatitis crónica.
¿Cómo se presenta la pancreatitis crónica? ¿Ah? ¿Qué tiene el paciente? ¿Cuál es el síntoma o el signo principal? Ictericia no, porque bueno, si está dilatado el colédoco, sí, claro, sí, pero supongamos que no está dilatado el colédoco. Sí, sí, el paciente tiene un dolor sordo, no es de tipo agudo como la pancreatitis aguda, ¿no? Pero tiene una molestia, un dolor en el epigastrio y el síntoma más sobresaliente es la esteatorrea, ¿no? Esteatorrea. El paciente hace grasa, hace heces con grasa. Y entonces ahí tú tienes que sospechar en pancreatitis. En esta semana yo vi un paciente con una paciente joven de mi pueblo, Caluma, que parecía mentira, ¿no? 22 años, chico, 22 o 23 años por ahí. Decía que, él me refería que hacía entre 10 a 12 deposiciones al día, tipo diarreicas. Pero cuando le pregunté, ¿y es con grasa? Me dijo que no. Que no hacía con grasa. Pero múltiples deposiciones en el día tipo diarreico hace sospechar en que o dos cosas este chico tenía, ¿no? O le hice una ecografía que aparentemente, a veces la ecografía no te detecta calcificaciones pequeñas, por ejemplo esta chiquita no alcanza a ver la ecografía, esta sí. En ese paciente había que descartar, o tiene una pancreatitis crónica o tiene un síndrome de malabsorción intestinal, ¿no? En este chico, ¿no? Entonces no ha venido todavía a hacerse una tomografía, le tuve que hacerle una tomografía. Mire este otro paciente. No hay parénquima, solo el Wilson. Todas no tienen contraste intravenoso, ¿no? Quizás si inyectamos el contraste intravenoso lo vamos a definir mejor al Wilson, ¿no? Pero se ve bien el Wilson, se ve bien las calcificaciones en la cabeza pancreática. Este paciente seguramente debe de tener dilatación del colédoco, porque esto es cabeza y esto produce dilatación del colédoco. ¿Ya? Entonces, todas las pancreatitis crónicas vamos a encontrar así, con esos hallazgos. No confundir con páncreas seniles o páncreas del diabético. El páncreas del diabético también es atrófico, pero tiene aspecto nodulillare. No tengo ahorita para mostrar. No tiene calcificaciones y no tiene dilatación del Wilson. Entonces, no todo páncreas atrófico va a ser pancreatitis crónica. Ojo, no. Los diabéticos tienen con bastante frecuencia sí son páncreas atróficos, y el páncreas senil, lógicamente, de un hombre de 80 a 90 años va a ser un páncreas pequeño. ¿Ya? Entonces, uno busca esto. Si no tiene una de estos criterios, no es pancreatitis crónica.